Empezaron las principales ligas de Europa en el fútbol actual y colombianos estuvieron protagonistas en sus principales equipos. Hoy acá en Un Toque vamos a hacer un resumen de lo que sucedió en este fin de semana futbolero y haciendo un análisis de cómo le fueron a los colombianos en Europa. Bueno, Diego, empezamos con ligas europeas, teniendo obviamente protagonistas algunos colombianos, algunos que debutaban, otros que habían cambiado de equipo, otros que era su primer partido en el fútbol europeo, pero que tuvieron muy buenas, digamos que muy buen partido, muy buenos registros, muy buenos números, y otros que obviamente se registraron ya teniendo su bagaje en el fútbol europeo y que se registraron con gol. ¿Por quién iniciamos? Yo creo que hay que iniciar por la gran sorpresa que tuvo en Europa de futbolistas colombianos, que hace 2 meses era campeón con Bucaramanga y que debutó con el Elas Verona con doblete. Estamos hablando de Daniel Mosquera, Diego. Debut, entró en el 73 más o menos, si no estoy mal, en el segundo tiempo en el partido del Elas Verona versus el Napoli y entró con doblete, entró con toda, con un gran debut por parte de Daniel Mosquera, que si me lo pregunta Diego, yo creo que la envergadura o el biotipo que tiene Daniel Mosquera le encaja muy bien en el fútbol de la liga italiana. No sé cómo lo ve usted. Sí, hay que decir también en principio que en general fue un buen fin de semana para los colombianos y que la noticia, digamos, más resonante fue el doblete que hizo Daniel Mosquera. Creo que fueron dos pelotas que tocó y fueron dos goles. Y en cuanto al biotipo, lo estábamos charlando ahí detrás de cámaras, que es un biotipo que suele acomodarse y asemejarse muy bien a lo que es la liga, la Serie A, sobre todo porque es un delantero Ujú. corpulento, es un delantero potente, en un fútbol italiano que muchas veces hace, digamos que marca al hombre y que tienen muchos equipos que defienden uno versus uno y marcaje al hombre, un jugador que pueda, digamos que dominar en los duelos, dominar en ese forcejeo frente a los centrales, que pueda ganar en el juego aéreo, etcétera, en duelos terrestres, pues se puede llegar a adaptar y a tener una adaptabilidad mucho más fácil en este tipo de liga. Entonces, creo que en cierto sentido, las características y sobre todo las condiciones de Daniel Mosquera le pueden facilitar ciertas cosas en esta primera temporada en el fútbol italiano. De hecho, vea cómo son las cosas de la vida, porque cuando él debuta en el América de Cali, eh, nosotros mencionamos que su envergadura o el biotipo que era, digamos que un biotipo que está sacando mucho la cantera del América de Cali, ¿no? Sobre todo en ese tipo de posición, tanto en el extremo con la parte de nueve puro, que es un jugador mucho a la potencia, que es un jugador mucho más físico, que su gran habilidad está en aprovechar espacios, juego aéreo, aprovechar su fisiología que es corpulenta, pero que con los técnicos que había tenido le estaba costando porque le pedían otro tipo de cosas. Y es que técnicamente, digamos, no es el más dúctil, o inclusive en espacios reducidos no tienen esa ductibilidad técnica que sí pueden llegar a tener otro tipo de delanteros. No encuentra su lugar en el América de Cali y va a un equipo en el que el técnico, digamos que se adaptaba a ese tipo de fútbol o a esas características que pedía el delantero para poder destacarse, y eso le permitió llegar a la liga italiana, que estamos hablando de Dudamel. Lo encaja dentro de un sistema que le permitiera explotar mejor esa capacidad física. Llega a un fútbol que creo que se le va muy bien. De hecho, tenemos antecedentes de jugadores en ese tipo de biotipo. Estamos hablando de Lukaku. Aunque bueno, Lukaku técnicamente es muy bueno, Diego. Creo que Sí, en es eso, bueno. Sí, sí. Lukaku en el juego de espaldas es brillante. Un Duván Zapata, yo creo que metería también un Ciro Immobile que también tenía la potencia ahí en la parte ofensiva del fútbol italiano, a un Seco también cuando estuvo en la Roma. Ya dentro del biotipo que uno ha encontrado de los delanteros en la liga italiana, uno encuentra ese biotipo que hay en Daniel Mosquera. No sé si es por la forma de juego
que los lleva a tener ese tipo de delanteros allá y que tienen tanto éxito, ¿no? Recordemos que es una liga mucho más táctica, digamos que se resguarda más, suelen ser unos bloques mucho más cerrados de lo normal en la liga italiana que en otro tipo de ligas. Y en eso yo creo que el tema de centros y jugadas a balón parada sacan mucho crédito en ese sentido. Creo que va a encajar muy bien Daniel Mosquera en ese sentido, Diego, Sí. sobre todo porque además el Hellas Verona se ha destacado no por ser un equipo que se resguarde tanto, sino por buscar mediante la parte física em, ir por los resultados. Un bloque medio, a veces medio alto, si tiene que retroceder su bloque lo hace, pero no es un equipo que suela resguardarse tanto en su arco, de hecho. Pero buen debut. Otro jugador, Diego, que hizo un partidazo, gran partido, el de Johan Mojica versus el Real Madrid. Fue empate para el Real Madrid, pero con un partidazo de Johan Mojica. Nosotros estuvimos, o bueno, yo estuve ahí haciendo el cubrimiento en nuestra cuenta de X, en arroba un toque rayal piso co, y lo que yo más destacaba, Diego, es que hay una mejoría notable de la Copa América hacia acá por parte de Johan Mojica. No solo en la parte defensiva, sino en la calidad de sus centros. Y eso fue el punto más alto que tuvo Johan Mojica en el partido contra el Real Madrid. Era la calidad de centros que lograba poder arrojar hacia el área rival, fueran rasos o fueran al segundo palo. Que en esos, digamos que en esos tipos de registros, digo, nosotros lo mencionamos anteriormente y era un jugador que no sabía centrar. Era un lateral que ganaba mucha línea de fondo, pero que le costaba muchísimo saber centrar porque eran centros para nadie. Entonces la jugada quedaban totalmente en nada. Y en eso ha mejorado muchísimo Johan Mojica. Se hizo un partidazo por el sector izquierdo, era el jugador más punzante por ese sector del Mallorca. Muy buen partido Johan Mojica frente al Real Madrid, Diego. Sí, y que fue constantemente ahí un puñal sobre el sector izquierdo del Real Madrid, y muchas veces obviamente tenía la posibilidad de profundizar mucho el equipo español por su sector. Y claramente es algo que nosotros siempre le hemos criticado a Johan Mojica y que volvemos a decir, por ahí no es un lateral de digamos que de nuestro gusto, pero no queda mal reconocer lo que viene haciendo y el nivel que viene teniendo el colombiano a partir de la Copa América, sobre todo a partir de la segunda fase de la Copa América. Creo que ahí el nivel de Johan Mojica empieza a elevarse de gran manera y lo coge este inicio de temporada en un rendimiento ascendente. Esperemos que se mantenga tanto en Mallorca como llegue a trasladarse, o no trasladarse, porque vuelvo y digo, ya viene un buen nivel en la segunda parte, desde la segunda parte de la Copa América, sino que tenga esa continuidad en ese nivel y que siga dando y ofreciendo, digamos que esas alternativas y esa variante que él tiene a partir de su centro por el sector izquierdo, que es un centro que vuelvo y digo, a mí me parece que el gesto técnico que él tiene para pegarle al balón, Es se me extraño. hace. Sí, Es es raro, extraño, es raro, pe sí. pero le falta, digamos, le faltaba ajustar en cuanto a la precisión. Una vez ajuste en cuanto a la precisión, seguramente a través de su golpeo y de su pie, genera muchas ocasiones de peligro. Sí, de hecho, en el partido frente al Real Madrid, él bueno, más que intercambiar, era desdoblar al jugador que se encontraba por ese sector, creo que era Dani Rodríguez, creo que era, sí, el número 14, Dani Rodríguez, que jugaba por ese sector. Como hay una baja importante por parte del Real Madrid, que es la baja de Toni Kroos, digamos que en cuanto a presión alta, el equipo no está todavía muy fluido ante ese tipo de ausencias, el equipo de Ancelotti. Entonces, cuando Mallorca iba y apretaba, algo de lo que logré ver por parte de Johan Mojica es la agresividad que está teniendo también en la parte de anticipaciones. Que recordemos que solía ser muy desajustado en ese tipo de anticipaciones o presiones. Johan Mojica descuida muchísimo la espalda. Tenía la facultad que físicamente le daba para recuperarse en su posición
y cómo es que volver a conformar la línea de cuatro, pero en esta ocasión le di mucha precisión en el tema de anticipación. Entonces también a resaltar esa mejoría por parte de Johan Mojica. Otro jugador, Diego, que tuvo obviamente presencia en el fútbol europeo, esta vez también en el fútbol de la liga italiana, estamos hablando de Juan Zapata, jugador que hizo un muy buen partido por parte del Milan. De hecho, el Torino, si no estoy mal, si la memoria no me falla, inicia ganando 2-0 frente al Milan. Después el Milan remonta en el segundo tiempo porque es que el segundo tiempo el Milan hizo un muy buen partido para poder remontar el partido o empatarlo. Pero en el primer tiempo sí, el Torino hizo un tú a tú por parte hacia el local, del visitante hacia el local. Dio muy buen partido de Duván Zapata, muy bien en las profundizaciones, en los desmarques, en los intervalos, o ganándole la espalda a los centrales. Como el Torino juega mucho también en la parte del juego aéreo, en esa doble punta de Duván Zapata, también buscando mucho el segundo palo, y creo, si la memoria no me falla, es casi como llega el segundo gol del Torino, por parte de una jugada en la profundidad del sector izquierdo, y él ganando el segundo palo al equipo del Milan con muy buen partido de Juan Zapata, donde el mapa de calor, digo, si las personas van a buscar el mapa de calor de la posición de Duván Zapata, van a encontrar que su posición fue muy retrasada, porque obviamente el mapa de calor lo que va a contar son los 90 minutos más los extras. Pero hay que decir que es que el segundo tiempo del Torino fue una superioridad muy grande por parte del Milan en cuanto a posesión. Entonces el bloque del Torino tuvo que contenerse muchísimo y en algunas ocasiones a Juan Zapata venir a hacer coberturas a veces en la parte de los costados. Pero en cuanto al primer tiempo, sí me pareció que fue un muy buen partido por parte del Torino. Y obviamente Juan Zapata ahí cobrando crédito con ese segundo gol, Diego. Sí, son 122 goles de Duván Zapata en la Serie A y 134 en su estadía en la Liga Italiana, eh, con equipos italianos, ¿no? O sea, Sí, no solo la Liga, sino en general con los equipos italianos. Hablamos de Daniel Mosquera al principio sobre sobre esa adaptabilidad que él tiene por su condición, tanto física como técnica. Duan Zapata es uno de los jugadores que demuestra que tiene esa capacidad, valga la redundancia, de adaptarse bien al fútbol italiano por esa potencia que maneja, por lo fuerte que es en el juego aéreo. No sé cuántos goles llevará desde el juego aéreo, pero deben ser una gran cantidad porque es en algo, es un registro que se ha destacado siempre a lo largo de su carrera, Duan Zapata, y se convirtió en el máximo goleador como colombiano, de un jugador colombiano en el fútbol italiano. Entonces, digamos que la carrera que está teniendo Duván Zapata y esa manera de sentirse cómodo en el fútbol italiano puede ser, digamos que una señal de lo que puede llegar a ser Daniel Mosquera, un Duván Zapata que nosotros, para dejarlo claro, no lo estamos pidiendo para la selección Colombia, no lo estamos pidiendo su vuelta, solo estamos analizando, digamos que el partido su que presente. tuvo, el buen rendimiento que tuvo. Exacto, su presente. Y que en este fin de semana fue uno de los grandes destacados por parte del fútbol colombiano, de los jugadores colombianos en Europa. Sí, es que de hecho, dentro del primer tiempo, el Torino tuvo como 5 o 6 aproximaciones al área del Milan, donde esas aproximaciones, Duván Zapata tuvo aproximadamente unas 4 aproximaciones. Un disparo fuera del área, una tajada por parte del portero del Milan, otro disparo bloqueado y el otro, que es ya el segundo gol que logra hacer el Torino. Porque de resto, en el segundo tiempo solo hay un disparo que es de Boda en el 78. Es decir, que ahí muestra que hubo un muy buen primer tiempo del Torino, pero que en el segundo sí se bajoneó por completo. Y el otro, Diego, es de un jugador que llegó a un equipo élite en la Serie A, histórico, que estamos hablando de Cabal. Cabal que está en nuevo equipo después de tener una gran temporada en el Hellas Verona, y que debutó hoy precisamente con la Juventus, que jugó de lateral, Diego.
¿Usted qué pudo ver mejor ese partido? ¿Qué tal estuvo el debut y el rendimiento, no solo de Cabal, sino también de la Juventus de Mota? La posición de, digamos que Cabal es, viene siendo la habitual durante este año, tanto en el Hellas Verona como en la Juventus, por lo menos de lo que vimos en la pretemporada y en este primer partido. Obviamente hace una alternativa como central, porque es un jugador que se formó como central, pero la realidad es que viene actuando mucho más como lateral izquierdo que como central. Y su rol no me parece que sea tan diferente a lo que estaba haciendo en el Hellas Verona. En el Hellas Verona, sobre todo en salida de balón, que digamos que es algo en lo que yo me he estado, digamos que centrando mucho más, sobre todo en este inicio de nueva etapa de la Juventus con Mota, por lo que dejó en el Bolonia. Entonces, digamos que en el Hellas Verona, como la Juventus está recibiendo una posición mucho más baja, en el partido de hoy prácticamente haciendo una línea de tres en salida de balón a la altura de los dos centrales y muchas veces, como yo lo vi en pretemporada, la Juventus suele recargar mucho la construcción sobre ese sector. Entonces, la exigencia para el colombiano va a estar a la hora de, por ejemplo, saltear esos escenarios, esas situaciones donde vaya a estar uno contra uno. Tuvo algunas malas entregas, sobre todo en el primer tiempo, pero creo que tampoco me pareció algo tan grave, más allá de que se transformaban en pérdidas en campo propio, pero creo que es parte de la exigencia y el rol que le está dando Thiago Mota de tener, digamos, que ser una alternativa a la hora de salida, de tratar de superar la presión rival a través de buscar un receptor por dentro, que muchas veces lo hizo en el primer tiempo, tocando muchas veces de primera, y dándole resultado, o muchas veces tratando de buscar algún receptor mucho más en banda o tratar de hacer alguna acción individual, alguna gambeta, etcétera. Entonces creo que la exigencia dentro de la estructura y del sistema que va a utilizar Thiago Mota, sobre todo con balón, va a partir mucho de lo que él pueda llegar a ofrecer con balón. Y creo que ahí va a estar la clave. Creo que tiene la capacidad para hacerlo porque es un jugador con muy buen pie y ya veremos en cuanto a eso. E igualmente, como fue en Gelas Verona y como está haciendo como fue en este partido de debut, cuando tiene la oportunidad de desdoblarse, lo hace. Por ahí no va a pasar, no pasa 50 veces, pero va a pasar cada tanto al ataque y muchas veces va a dejar acciones como las de hoy, donde hace un grandísimo centro para Blajovic, termina definiendo el serbio, pero el gol termina siendo anulado por un fuera de lugar previamente. Entonces, creo que también veremos algunas veces a Juan Cabal desdoblarse en ataque, que vuelvo y digo, es algo que él solía hacer en el Hellas Verona y que seguramente lo va a hacer en la Juventus. Y creo que va a jugar mucho, digo, porque estaba mirando las alineaciones en los amistosos de la Juventus. Creo que tan solo en uno o dos partidos no fue inicialista, pero al menos sí entró. Creo que en el primer partido que tuvo amistoso la Juventus ni siquiera estuvo convocado, no sé si ya se había hecho el traspaso a la Juventus. Pero en los otros partidos amistosos que tuvo la Juventus, que fueron como cuatro o cinco partidos, de esos partidos en total, creo que tan solo en uno inició en el segundo tiempo, pero el resto siempre inició como titular inicial. Como lateral izquierdo, creo que hubo un partido contra el Monza sí fue el Monza o Sí, el Nuremberg, creo que fue, en el que inició como central, algo por el estilo, pero creo que sí, fue en sí, sí. una especie o en una especie de línea de tres en la que probó Mota. Pero sí se ve que es un jugador en el que confía mucho el técnico y ya estará en el jugador y obviamente el tema de lesiones para el tema de continuidad. Pero buen arranque por parte de los colombianos en esta primera jornada de las principales ligas del fútbol europeo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, TikTok, Facebook, en nuestra cuenta de X como arroba a un toque raya al piso co y obviamente acá en nuestro canal de YouTube de a un toque. Denle like al video, compártanlo y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.